No, 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 no. Por favor, no, por favor, no lo sueltes, no lo sueltes. 18 segundos. No, Mía, no lo hagas. No suelten ese animal, por favor, se lo pido, no lo sueltes. 10 segundos. No lo sueltes, no lo sueltes. Por favor, no, por favor. 5. No, 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 ahora. No, 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 por favor, no. ¡Paren, chicos, paren! ¡Chupi! 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 ¡Ay, Chupi! ¡Ay, Chupi! ¡Chupi, no entiendo! ¿Pero cómo pudieron pensar que yo me iba a comer ese perro? Si yo mismo te vi cuando lo cuchillabas y todos ustedes fueron testigos que se lo comió. No, pero lo que yo hice fue para engañar a Fonte. Me dio una orden enferma, cualquier cosa me dio. No, pero vos lo cuchillaste si yo te vi desde la Lo que ventana. yo estaba cuchillando es un pedazo de carne de vaca para hacerle creer que le obedecía. Al final lo que comí es una colita de cuadril, nada más. Pero Blas, entonces, ¿por qué no nos dijiste? Porque ustedes no querían escuchar. Por eso. Y entonces, Chopi, ¿cómo llegó hasta acá? Cuando nos fuimos del campo de deportes, lo metí en mi bolsa y lo escondí en el micro. Y ahí iba a decidir qué hago. Bueno, está bien. Blas, te pido perdón en nombre de todos. Estuvimos mal, perdóname. Si hay que castigar a alguien, es a mí. No, Francisco. No, porque yo puse la quinta y también puse los perros. No, y yo fui la que empecé con todo. Bueno, basta. Yo no voy a castigar a nadie. Empezar de cuenta como que acá no pasó nada, ¿está bien? Porque al final de cuentas ustedes estaban buscando justicia. Pero me podrían haber matado. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? De acá en adelante, por favor, lo único que les pido es que se cuiden. Porque yo este momento no me lo voy a ver nunca. Vámonos. Necesitas. ¿Pero qué tengo que saber? Bueno, es que es un tema muy delicado. Y si Iván no te quiso contar nada, yo no soy quien para meterme. Es que justamente, nene, si Iván no me lo quiere decir, de alguna manera me tengo que enterar. Bueno, mira, la única cosa que te puedo decir es que no te preocupes, que no es contagioso. Ay, SIDA no es, ay, qué bueno. No, pero te sugiero que le evites las emociones fuertes, los disgustos. ¿Entonces es del corazón? Mira, yo ya dije demasiado. Iván es grande y sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Seguro que no te duele nada? Sí, no me duele ¿Seguro? nada. Tío, ya está más cuida que mi papá, ¿eh? No, ¿qué cuida? Yo me cuido. Bueno. Tu papá te ve así, a mí me mata. De una que me mata, Hola. Hola, Franco. ¡Hola, papá! ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Encontraste todo bien en Tokio? Ah, bueno, me alegro mucho. Mira, casualmente estábamos hablando así con Mía de vos. Va, hola. Escúchame, Franco, te quiero pedir un favor. ¿Te acordás de Ignacio Larreta? Bueno, me encontré con la hermana de él y la verdad que está pasando un momento muy difícil, no tiene dónde vivir. Y a mí se me ocurrió que por unos días podía vivir en tu casa, sí. No, ya sé que no la conoces, Franco, pero bueno. No, plata no le puedo ofrecer. No puedo porque no. Es muy orgullosa, no la aceptaría para... Bueno, está bien, Franco, está bien. Ya sé que no es una pensión tu casa. Daddy, no seas así, es una amiga de Andy. Además puedo dormir en mi cuarto cuando yo no estoy. Dale, papá, no seas así. Daddy, ya... Sos un miserable, ¿eh? Bueno, ok, ya te paso. Hola, Franco. No, para. No, te juro que no fue idea mía, así, espontáneo de mía salió, sí. Sí, ya sé, sí, tu hija es una ídola total, ya lo sé. Bueno, te mando un beso, hermano, y muchas gracias. Chao. Sos una genia, sos una ídola total. Vamos. Adelante. Señor director, ¿me permite un segundito? Ah, sí, Bueno. Veo que pasó por la peluquería, señor Fuentes Echagüe. Sí, señor, efectivamente. Tome asiento. Bueno, gracias. ¿Por qué quería hablar conmigo? Mire, yo venía a agradecerle, ¿sabe? Lo que ocurre, que el corte de pelo fue como un shock para mí. Sí, yo descubrí que en realidad nada cambió. Y que usted tenía razón. Yo quería dar una imagen de rebelde que, por otro lado, a nadie nunca le importó. Qué bien. Sí, todo aquello era una máscara. Una máscara para hacerme notar. Y descubrí que mi verdadero yo no pasa por el corte de pelo que use, la ropa que me ponga. Bueno, evidentemente sí. Aunque también es cierto que cierta imagen, una imagen atildada, impone respeto a la gente que nos rodea.
usted muy pronto va a hacerse cargo de los negocios familiares. Y no sabe hasta qué punto es importante imprimir en los subalternos una imagen de sobriedad, de respeto. Sí, la verdad que yo puedo decir que, gracias a usted, yo hoy he superado una etapa de mi vida. Y bueno, y debo comenzar una nueva, y con más responsabilidades también. Bueno, ¿y cómo piensa atacar ese flanco? Y bueno, para empezar, buscando nuevos modelos. Sí, por eso he pensado en pedirle su autorización para realizar un documental del colegio y de usted como director, ¿no? Además, eso sería una gran oportunidad para mí de conocerlo más a fondo, usted, su personalidad. Claro, bueno. Una documental es una muy buena idea. Y yo lo voy a apoyar. Estoy seguro que después de mi gestión va a ser una nueva etapa en el colegio Leadway. Y podríamos comenzar con unos reportajes. ¿Qué le parece? ¿Ya? ¿Ahora? Sí, ahora. Ah, bueno, está bien. Con vos quería hablar. Pará. Si me estás pidiendo una respuesta, no me jodan, ¿eh? Yo les pedí tiempo, tranquilo. Bueno, como sea. Si dudas en entrar a la banda es por Maritza. ¿Por qué te llevas tan mal con él? ¿Y todavía me lo preguntás? ¿Qué tenés contra ella, Pablo? ¿De verdad querés que te cuente la lista completa? Sí, me encantaría. Bueno, está bien. Para empezar, esa mina está chapita. ¿No te das cuenta que es un cheto? Vive para joderme. Que el cerebro no le da. No sabés con qué te vas a saltar. Que es un prematuro. Vive atrás mío, vive jodiéndome, no lo aguanto. Es un idiota. Que nadie lo va a salvar. Sí, ¿qué más? Decime. Es un tarado. Esa mina es estúpida, es bien pesada. Además, la gente se da cuenta, le escapa mal, la gente se va, la ve, se va. Es bien pesada y no se da cuenta. Yo no entiendo, ¿por qué no se muere ya? Si no sirve. Se matará ya. Que se mate ya mismo, no la aguanto más. ¿Y eso por qué? Vive persiguiéndome, vive pensando cómo joderme la vida. Vive atrás mío, vive metida en el medio, salta. Encima esos pelos que tiene, no sé qué se cree, ahora se hace la loca. No la aguanto más, te juro. Llego a abrir y le pongo una piña. Sí, ¿y qué más? Bonito. Ay, déjenlo, que lo van a poner nervioso. Bueno, lo que pasa es que de solo pensar que podría formar parte de la digestión del gas, como que me da ganas de abrazarlo todo. Sí. Bueno, toma, tenelo, pero con cuidado, de que no se te vaya bien. ¿Empezamos? Sí, pero falta mía todavía. Cuando vine la vi charlando con uno de cuarto. No me miren así, ¿ok? Llegué tarde otra vez, perdón. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta reunión? Bueno, escucha, hicimos un juramento. Sí. Que se trata de que de nosotros, los que estamos, no le podemos contar absolutamente a nadie más que Chope está acá. Cuanta más gente lo sepa, más difícil va a ser mantenerlo secreto. Bueno, ok, estoy de acuerdo con ustedes. No hay que decírselo a nadie. Pero nadie, ¿qué quiere decir? Nadie, ¿ok? Sí. Okay. Entonces, juremos. Pacto cerrado. De ahora en más, Chopi es nuestra mascota secreta. Ok. ¡Ay, Chupi! Hola, ¿me puedo sentar con vos, Nano? No te molesta que te diga así, ¿no? Basta, Sol, basta. Deja de seguirme. ¿Yo? Sí, vos, Rivarola. Ya tuve suficiente con tus clases particulares en la sala de profesores. Bueno, pero eso ya te lo agradecí. A ver, para, saca la mano. Vamos a aclarar un par de puntos. Primero, no me tutees más. Segundo, cualquier duda que tengas la vas a consultar con Marcos o con Laura. Y vas a tener que empezar a estudiar por tu cuenta, como cualquier otro alumno. Bueno, yo trato, pero sabes que me cuesta un montón. Lo siento, si no entendés la materia te la llevarás a diciembre, a marzo, a julio y así hasta que aprendas. Pero nada. Y no me sigas más. Porque si no, me voy a ver obligado a tomar sanciones disciplinarias muy serias. ¿Te quedó claro? Voilà, acá está. Ay, genial. Tenemos bastante material de consulta. ¿Y a ti cómo te fue? Bárbaro. Con lo mío y con lo tuyo tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a buscar a Maritza y a Pablo. ¿Se imaginan la sorpresa que le tenemos? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Ay, qué bueno, mira, me parece que me quedó el olorcito Francisco de cuando hicimos el juramento. ¿Cómo va la cosa? ¿Hubo algún avance? No, todavía no.
Pero igual pensá, porque cuando me invitó al bar, él me pidió que me enviara con Laura y era para darme cabida, seguro. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé, quizás no le gustan los problemas familiares. Qué sé yo. ¿Y qué vas a hacer? Y lo posible para amigarme y llevarme bien con Laura. Porque yo soy un mono, me lo pierdo por nada del mundo. Ay, nene, de vuelta acá, ¿vos qué hacés? Quería hablar con vos. ¿Nos dejas solo, Bianca? ¡Eso, sonría! Hacemos un break de 5, chicos, y enseguida volvemos. Hola. Disculpame que vine sin avisarte, pero necesitaba hablar con vos. ¿Es algo sobre mí? No, sobre nosotros. Entonces, ¿tenés 5 minutos para que hablemos tranquilos? Sí, claro. ¡Sammy! Ay, Sammy querido, se me acaba de presentar un imprevisto, así que me voy a tener que retirar, mi amor. Vos no tenés cara. Volviste a llegar tarde con esto del reportaje, de todo el día hablando con el celular, y ahora me decís que te querés ir. Ya va, ojito con el tono. Vos te haces problemas por el tono. Yo me hago problemas porque faltan 2 días para el ensayo general y vos seguís haciéndote la diva. Estoy harto. Ay, ¿sabes qué? Yo soy Sonia Rey y me importa un pomelo que estés harto. Escuchame, Sonia Rey. No soy solamente yo. Estuve hablando con los bailarines y ellos también están bastante cansados de tener que modificar sus tiempos por tus caprichos. ¿Qué me quieres decir? Que respetes el horario de los ensayos. O ellos y yo nos vamos. No, Sammy, pero ¿cómo me van a dejar a 2 días del ensayo general? Además, los bailarines me adoran, no les viste las caritas y no se van a perder la oportunidad de trabajar con una estrella como yo. Sonia, te aseguro que lo que te estoy diciendo va muy en serio. Ay, Sammy, ¿sabes qué? Te río un poquito más, mi amor, y no dramatices, ¿vale? Que eso te acorta la vida. Además, unos minutos más, unos minutos menos. Nos vemos en el ensayo de la tarde. ¿Está bien? Chao, corazón. Ay, nene, dale, deja de dar vueltas y decime de una vez por todas qué es lo que querés. Bueno, yo te quería invitar a salir. No me mires así. Si estuviste tirándome onda. Ay, no, nada que ver, te habrá parecido, por favor. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los espejismos? Tengo un par de cartitas tuyas que me parecen algo bastante concreto. Bueno, sí, está bien. Al principio me pensé que pagábamos onda, pero después me di cuenta que nada que ver, así que quédate tranquilo. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Por qué no probamos a salir? ¿Qué pasa? ¿Estás saliendo con otro? Todavía no, pero estoy en eso. ¿Y es alguien de nuestro curso? Ay, no, nene, es uno mucho más grande. ¿Quién? Francisco. ¿Qué? ¿Francisco Blanco? ¿Nuestro Francisco? De tarde, ¿no? Ay, no. ¿Estás bien? Sí, ¿por? Y por lo de la puntada de la otra vez me quedé muy preocupada. Es que me duele mirarte. No, en serio. ¿Qué me querías decir? Debe ser algo muy importante, porque cuando me vino la puntada que casi me saca la vida, estabas más seria que nunca. ¿Qué pasaba? Nada, era una pavadita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Una pavadita? ¿Sabes qué? A mí se me ocurrió que tal vez lo que a vos te pasa es que me querés decir algo y no te animás. ¿Querés dejar de salir conmigo? Sí. Ay, Iván. ¿Estás bien? Iván. Iván, ¿qué te pasa? Iván, ¿estás bien? Iván, hagan algo, llamen a un médico, hagan algo, por favor. Pero no se queden ahí mirando, Iván. En el área, chicos, por favor. ¿Qué le hiciste? Por favor, doctor, haga algo. Iván, reacciona, Iván. Tranquila. Iván, por favor, Te tranquilizar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está muerto.
¿Cómo? ¿Pero por qué? El corazón, le falló el corazón. Soy el cardiólogo de toda la vida. Le venía a traer sus pastillas. Ey, Maritza, ¿me mirás? Te pregunté algo, ¿querés dejar de salir conmigo? No, ¿de dónde sacaste eso? No, No, como estabas tan seria, querías hablar conmigo. No, pero era porque vamos a hacer un ensayo de R-Way y te quería invitar nada más. ¿Posta cuándo? Sí, no sé cuándo, después te aviso. Chao. Bueno, me parece que tengo algo que decirte, ¿no? Bueno, mientras no me empieces a decir que soy un histérico y todas esas cosas, me puedes decir lo que tú quieras. No, el único que se comportó como un histérico fui yo. Porque dejé que te vayas sin aclararte que entre Majo y yo no... ¿Majo? ¿Quién es Majo? María Jesús, la chica que me viste en el campo de deportes. Ay, pero Andrés, por favor, eres un hombre grande, soltero, sin compromiso. Puedes salir con quien quieras. Mira, con la única que quiero salir es con vos. Majo es la hermana de un compañero mío de colegio que hace mucho que no veo. Y entre nosotros no pasa nada. ¿Entendés? Absolutamente nada. ¿Y por qué me dices todo esto? Porque no me gusta que haya malos entendidos. Ni tampoco quiero hacer chilinadas ni escenas de celo. A mí me gusta jugar con las cartas sobre la mesa. ¿Ok? Dale, negro. Epa. Seguí tocando, no seas tímido, dale, querido. Sí, necesitamos fiesta. ¿Para cuándo un show de R-Way? Sí, porque eso que dejar la banda es mentira, ¿o no? Lo que pasa es que no me van con Maritza, nada más. Pará, escuchame bien lo que te voy a decir. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Ah, tu vocabulario. Sí, bien la tuya. Yo te lo voy a explicar. No puede ser que porque estés peleado con Maritza deje de tocar en el grupo. Hermano, ¿qué te cree? ¿Que los parchinos se peleaban? Claro. Se peleaban. No parché nada. Dicen que la vocación es lo más importante. Pablo, Claro. no desaproveche, vos la encontraste. Sí, bueno, pero Maritza Pará. Es evidente que a Maritza no te la bancás. No puede ser que dejes la banda por eso, hermano. Y si es así, negro, vos mucho bla, 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 domino a la mujer y todo, pero una mujer, en este caso, Maritza, está manejando tu vida y tu futuro. Bueno, chicos, y con este tema terminaríamos esta unidad. Chicos, ¿les pasa algo? Están muy dispersos. ¿Los puedo ayudar en algo? Lo que pasa es que estamos re preocupados con el nuevo director, es terrible, ¿no? Usted leyó las causas de expulsión, son re injustas. Sí, la verdad son reglas muy severas para el colegio. Pero yo no soy quien para calificarlas de injustas. Ay, ¿qué le parece justo cómo le cortó el pelo a Rocco? Por no contar otras cosas mucho peores que yo sé y no puedo contarlo, ¿no, Vico? Bueno, chicos, yo ya se los dije. Lo mejor es que lo hablen con sus padres. Yo creo que no hay nadie mejor que ellos para defenderlos. No, igual que todos los padres son iguales. Piensan que si nos van a prohibir las cosas va a ser mejor, vamos a calmarnos. Y Estamos no es en así. manos de unos fascistas. Sí. Bueno, entonces tendrían que aprender a defenderse ustedes mismos. Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, hay organismos nacionales e inclusive internacionales que se dedican a defender los derechos de los jóvenes. Si ustedes quieren y les interesa, yo les puedo facilitar algunas direcciones de mail y algún contacto personal para que, bueno, se pongan en contacto y lo vean ustedes. Sí, buenísimo. Nos interesa, ¿no? Pase. Permiso. Qué linda casa. Ay, gracias. Gracias por haberme recibido tan Ay, pronto, pero no Fabi. faltaba más. No todos los días uno lo visita un productor de su talla o de tu talla. Mejor, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Pasa adelante, por favor, ponte cómodo. ¿No quieres tomar alguito acá? No, querida, te agradezco mucho. No, ven seguro, tómate alguito. Por ahora no, ¿No? señor, por ahora no. Ah, Te bueno. agradezco mucho. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, como tú sabes, estoy preparando y tratando de llevar nuevos espectáculos a Broadway. Y como me han hablado tanto de tu dulzura, de esa manera tan especial que tienes para ponerte al público en el bolsillo, es que por eso estoy aquí. Ay, por favor, no me sigas diciendo que me vas a ruborizar. Bueno, en realidad quisiera verte arriba en un escenario actuando, ¿podrá ser? Pero justamente estoy por terminar los ensayos de mi próximo show. Ujú. Bueno, a mí me encantaría presenciarlo. Bueno, no va a haber ningún problema porque justo pasado mañana tenemos el ensayo general. Es como a las 9 de la noche. Bueno, y va a ir todas las bronces, por supuesto, del país porque, bueno, yo convoco mucha gente, ¿no? Y es Bueno, muy importante cuando yo hago... fantástico. Me parece muy bien. Te dejo mi tarjeta con los nuevos números de teléfono, así que recuerda,
Tú eres la primera opción que yo tengo. Espero que no me defraudes, ¿no? Ay, yo te diría que vayas mandando el fax a Broadway, confirmando que tienes el espectáculo que ellos necesitan. Bueno. Bueno, te acompañaste a la puerta. Gracias. Discúlpame, Laura, ¿vos me podrías hacer los ejercicios de física? Bueno, te puedo ayudar si querés. No, necesito que me los hagas porque yo tengo que hacer otras cosas. Dale, si a vos no te cuesta nada. Lo que pasa, Sol, es que yo también tengo que hacer mis ejercicios de matemática. No, discúlpame, no tengo tiempo. Tanta cara de santita y flor de canuta resultaste. ¿Qué le dijiste a mi hermana? No, pará, Lola, está todo bien, no pasa Mira nada. un pito, Laura, le dijiste canuta. Ya mismo le pedís perdón, nena. ¿Quién es este pigmeo? Soy la que te va a arrancar hasta la última mecha, estirada. ¡Pero basta, por favor! Son alumnas del Elite Way. ¿Se puede saber qué pasa acá? Esta loca me tiró de los pelos. ¿Por qué está estirada? Le dijo a mi hermana canuta porque no le quiso hacer la tarea de física. ¡Buchona! Prefiero buchona y no hueca. Bueno, basta. O le pide perdón a la alumna Rivarola o le pongo amonestaciones. Póngame lo que quiera, yo no voy a dejar que maltraten a mi hermana. Está bien. ¿Te sacaste encima, Iván? No. ¿Por? Que no puedo. ¿Por qué? A él le pasa algo grosso. ¿Qué? No sé, como algo en el corazón. ¿Cómo te enteraste de eso? Porque estábamos hablando y le agarró como una puntada en el pecho y se fue corriendo a la enfermería y después vino un amigo y me dijo algo un poco confuso. ¿Y qué te dijo? Como que Iván tenía que tomar unas pastillas y después, como se dio cuenta que yo no sabía nada, se fue y no me dijo más nada. Yo lo veo bien al pibe, ¿no? Está bien. Sí, pero yo no me puedo arriesgar. Yo le llego a decir algo y se me muere. Voy a cargar con una muerte en mi conciencia. Pará. No. Pará. Maritza, si no abrís la boca, el pibe va a seguir avanzando, ¿no te das cuenta? Aparte, ¿desde cuándo sos la buena samaritana vos que andás con un pibe por lástima? Decime, ¿vas a hacer eso vos? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. No es solo por lástima. También me gusta Iván. Daca, claro, mentira. Claro, no es mentira. Te estoy diciendo de verdad. Ya sé que no es el amor de mi vida, pero no me puedo arriesgar. Yo no sé cómo va a reaccionar él. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar vos bancándote un pibe del que realmente no estás enamorada? Permiso, disculpe. No quería interrumpirlo. Pero bueno, si tiene un segundito, ¿le puedo decir una cosa? Sí, Tengo algo adelante, para adelante. contarle. Sí, por supuesto. Sí, siempre tengo un segundo para usted, señorita Rivarola. Adelante. Bueno, es sobre el profesor Miranda. ¿La escucho? Bueno, le estuvo diciendo a mis compañeros de curso, mejor dicho, informándoles sobre dónde podían acudir para quejarse sobre usted. Pero este hombre está loco, pero ¿dónde se cree que está? Bueno, y eso no es todo, sino que, bueno, además está dispuesto a decirles todas las direcciones de mail, de internet, de organismos internacionales en defensa de los jóvenes. Así que organismos internacionales, ¿eh? Gloria, por favor, dígale al profesor Miranda que venga a mi despacho inmediatamente. Permiso, ya está todo lo... No, perdón. Usted se queda. Yo lo pongo a baño, María. 15, 20 minutos. ¿Sí? ¿Queda rico? Espera. ¿Me querés? Ay, no, la mato, dice señor, la mato, me la pongo toda, no me importa que sea profesora. Hola, amor. Hola, princesa. Hola, ¿cómo te bañaste? No la mires más así a la profesora, ¿me escuchaste? Así como, no sé, chau. Así como, casi más la desnudaba con la mirada, Manuel. No. ¿Cómo la voy a desnudar con la mirada? ¿Pero qué tengo que estar? Te vi, casi más, se lo tirás encima, Manuel. No, bueno, es una linda chica para verla y digo, ella que me le tire encima, ¿no? Pues Lo único que te digo es que más vale te mantengas lejos de ella, ¿sí? No tengo que comprobar. Vos haces lo que quieras, ¿sí? Te llevo a pescar a Bocaro.
y atenete a las consecuencias, ¿sí? Jodido. gonna get you while I got you inside. La verdad que mi hermana está rarísima. Últimamente no me agrede más y recién se comió un par de amonestaciones por defenderme. La manzanita está madurando. Bueno, tampoco te hagas tan en humilde porque yo creo que si mi hermana está cambiando es por vos. No, lo importante es que ella está aflojando la cuerda. Sí, es verdad. Bueno, y también que sepa que yo no soy la mala de la película. Así que no sé qué le dijiste, pero sea lo que sea, diste en el blanco. Al principio lo he hecho de onda. ¿Cómo al principio? Sí, después lo empezó a hacer por interés. Sabía que de alguna manera eso me acercaba a vos. Mira, Fran, que Dolores y yo nos empecemos a estar llevando bien, no alcanza para que nos pongamos a salir. ¿Y qué más te hace falta? Lo que pasa, Fran, es que cuando yo me ponga novio con un chico, quiero que sea de verdad y para siempre. Es por eso que tengo que pensarlo muy bien antes de elegir. Ah, bueno, entonces no tengo problema. Alguien mejor que yo no vas a encontrar. Este tipo se quiere transar a las dos hermanas juntas. Me dio, ¿eh? Y a ver. No, a mí me dio diferente. Pero mira bien, mira, a veces se ángulo. ¿Controlaste con la tabla? Porque mira que si empezás el ejercicio mal, la respuesta te va a dar cualquiera. Sí, controlé con la tabla. Bien. Bueno, está bien, empiezo de cero, a ver si me sale. Chicas, yo diría que tengan cuidado porque acá hay una metida de patas. Para mí tienen que empezar el ejercicio otra vez. Y ojo, yo que ustedes aplicaría Pitágoras y para mí así les sale el toque. Fíjense, ¿eh? ¿Quién es Pitágoras? Pitágoras es un matemático que nació Hola. hace el siglo... ¿Qué le pasa que tienen esas caras? Nada, que no podemos resolver un ejercicio de Pitágoras. ¡Ah, que lo resuelva él! Tan difícil no debe ser, a ver. Bueno, no, aunque sea para mí, matemáticas empezó a full. Toda la cerveza por todo el colegio para festejar. Vuelvo a la banda. Ay, paren, chicos, del noticiero, por favor, que vengan. Bueno, chicos, tenemos que empezar a buscar un lugar para ensayar, porque mi tío se reenojó conmigo y me dijo que en casa no. Bueno, algún lugar vamos a encontrar, ¿no? Si quieren pueden ensayar en mi casa. ¿Sí? ¿Mamá? Sí, ¿en serio? Bueno, no sé. No importa mi mamá. Si quieren el lugar está. Listo. Despedido. ¿Y por qué? Por sedición. Usted está arengando a los jóvenes que no tienen sus valores fundamentales asentados para que se rebelen contra el sistema. ¿Cómo se atreve? Usted es un agitador, profesor Miranda. Y aquí está la señorita Rivarola, que está dispuesta a declarar en su contra. ¿No es así? Por supuesto que este incidente va a constar en su currículum, profesor Miranda. Y de aquí en más, dudo que cualquier otro colegio, con un poco de criterio, lo vuelva a emplear como docente. ¿Sabe una cosa, señor director? La verdad que los chicos se quedaron un poquito cortos en describir sus cualidades personales. Y me alegra que me hayan ayudado a ver todo esto. Porque antes de pertenecer a su dictadura, prefiero quedarme en la calle. Permiso, señor director. Muy bien, alumnos. Para mañana quiero la síntesis argumental del texto que les di. Bueno, perdone la interrupción, profesor. Señor director, adelante, por favor, adelante. Gracias. Estaba terminando mi clase. ¿Así? Si quiere me puedo ir o bien me puedo quedar, como usted prefiera. No, está bien, quédese, profesora, porque Muchas gracias. lo que voy a anunciar es muy importante para todos. Señores, quiero que presten mucha atención, porque lo que voy a decirles tiene mucho que ver con el futuro de todos ustedes. Desde hoy y para siempre, el profesor Miranda ha sido desafectado del plantel de esta institución. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, jovencito. Yo no tengo por qué dar explicaciones de las decisiones que tomo. Bueno, pero esta vez voy a hacer una excepción, porque se trata de una lección de vida para todos ustedes. El profesor Miranda ha sido relevado de su cargo por trasponer los límites que deben existir entre alumno y docente y por invadir otras áreas. Creo que saben perfectamente a qué me refiero.
Eso es todo, señores. Y ustedes, por favor, acompáñenme a la dirección para firmarme la dimisión. ¿Permiso? Lo tengo todo el día. Chicos, fue un placer conocerlos. Será hasta la próxima. Bien, recuerden la tarea para mañana. ¿Podemos ir saliendo? Por supuesto. Pues sí. ¿Por qué no aflojan un toque con el bardo? Tenemos que ser menos invitados para hablar. Cállate, dale. ¿No caen un toque que no vale la pena arriesgarnos a que nos expulsen a todos? ¿Por qué no las Pase, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran. Ay, obvio que vamos a dejar. Ya la oportunidad no va a estar, amiga. La única idea que puede tener este pibe es hacer un videoclip con todas nosotras vestidas de negro y tatuadas. Che, este milico se está pasando. ¿Cómo le va a echar a Mariano así? No puede ser. Bueno, pero este pibe también se boqueó mucho. Sí, bueno, pero lo hizo para ayudarnos. Ya sé qué podemos hacer para ayudarlo a él. ¿Qué? ¿Qué? Dale. Tengo que ir a buscar un par de cosas, ahora les explico. Nos vemos en el recreo en el hall, ¿sí? Dale, Bueno. Bueno, todo el mundo afuera, por favor, rápido. Vamos que el recreo es corto, afuera. Te quería pedir disculpas por lo de los perros. Ya me las pediste antes. Bueno, sí, pero quería pedirte disculpas a solos porque evidentemente este año vos cambiaste. Bueno, y justamente por eso. Yo no puedo creer que me creíste capaz de semejante cosa, mira. Bueno, perdóname. Si me perdonas de corazón, te prometo que nunca más voy a pensar mal de vos. Igual quiero que sepas que yo nunca haría nada que te lastime. Nunca. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Ya saben, hasta que no reincorporen a Mariano, nadie se mueve de acá. Sí, aunque venga con topadora. Que no aflojen, Sí. chicos. ¿Saben que estamos en plan de lucha? Lo tenemos que subir. Trepen por la pared. No se puede, chao. Blas, por favor, haz algo, a mí no me quieren escuchar. Terminen con esta estupidez y dejen el paso libre. Queremos justicia. Acá no sube ni baja nadie hasta que no reincorporen al profesor Miranda. Silencio, esta actitud al señor director no le va a gustar. A nosotros no nos gusta lo que hace él. Señores, así que ¿no les gusta lo que estoy haciendo? No. Y aquí nadie se va a mover hasta que no reincorporen al profesor Miranda. Y además se atreven a desafiar mi autoridad. Nos atrevemos a lo que sea. Así que se atreven a todo, ¿eh? Sí, aunque esta cadena me esté lastimando la piel. Sí, los de Puerto hacemos justicia hasta el final. ¡Abajo, vamos! ¡No más dictadura! ¿Qué hace? ¿Registró todo? Sí, absolutamente todo. ¡Silencio! Bueno, creo que con esto es suficiente como para que sus padres se den cuenta de que aquí hace falta una expulsión masiva. Así que vayan preparando las valijas, porque una vez terminados los formulismos, aquí en este colegio no existirá más el cuarto año. ¿Entendido, no? Permiso. Bueno, ahora no se queden callados. Por no confesar echaron a mi papá y ahora todo cuarto año. Fueron revivos. Cortala, Pilar, no nos van a echar, está mintiendo. Ay, obvio, chicos, ustedes se piensan que todo lo que pagan nuestros padres nos van a echar. Sí, antes que este viejo Pachita nos eche, lo llamamos a mi viejo, le meten 1000 causas y podemos declarar nosotros. Eso podría ser. Bueno, ahora me quedo más tranquilo. Chicos, ¿qué vamos a hacer? No sé, yo diría levantar la medida de fuerza por ahora y, no sé, ya pensaremos cómo ayudar a Mariano, ¿no? Bueno, podemos empezar. La señora Rey llegó en punto. Ay, qué raro que no hay nadie, ¿no?
algo que no voy a tolerar, mi amor. Tengo horas esperándolos, aquí no hay nadie. Así que no voy a estar aguantando impuntualidades. ¿Cómo que renunciaron mis bailarines? No, no, eso no puede ser. ¿Cómo van a renunciar a 2 días del ensayo general que lo tenemos que hacer? Y perfecto, tiene que salir. ¡Sammy! ¡Sammy! De verdad, perdóname. Mira, óyeme, te lo juro, mira. Yo voy a cambiar el tonito. No voy a estar parando los ensayos para estar atendiendo entrevistas de radio. No me voy a tomar ni siquiera el yogurcito con la semilla. Te lo juro, Sammy, por favor, no me puedas. Pero... ¡Sammy! Déjame hablar, porque hay un productor de Broadway que viene a vernos y me prometió que sea el del espectáculo. ¡Ay! ¡Me cortó! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, gracias, señorita Rivarola. Su actitud frente al profesor Miranda fue invalorable. Hay que arrancar de raíz a toda esa gente que esparce el veneno como los hongos. Bueno, yo solamente cumplí con mi deber. No hizo algo más que eso. Evitó la destrucción de todo el colegio. Bueno, me pareció que era un deber de gratitud. Usted me ayuda a mí y yo lo ayudo a usted. No, muy bien. Me parece una buena alianza estratégica, ¿no? Ah, me olvidaba. Me vi con el representante, Pablo Riñeri. Ay, ¿en serio? Así es. Así que prepárese para el book. Las fotos se van a hacer dentro de, no sé, 2 o 3 días. Qué bueno, no lo puedo creer. Bueno, yo le aviso. Vaya nomás. Bueno, muchísimas gracias. No hay de qué. Un momento. Por supuesto, no hace falta aclarar que ni usted ni el alumno Fuentes Echagüe van a ser expulsados, claro. Bueno, muchas gracias, permiso. Manuel, ¿puedes cambiar esa cara? ¿Qué dijimos? ¿Que no vamos a permitir que nos expulsen a todos? No estoy así por eso. ¿Y entonces? La vi a mí hablando con Blas. ¿Y? Que no me gusta ese tipo. Me pasé todo el año pasado tratando de averiguar quién era, su nombre, algo de su historia y sigue siendo un misterio. Mamá, ¿no te acuerdas que me hizo toda la vida imposible? Bueno, agarrá a decirle a Mía que no la querés ver más con ese tipo y se acabó la historia. No, tampoco quiero parecer un chiquilín celoso. Bueno, entonces, hermano, bancátela como un duque. ¿Qué querés que te diga? Además, ¿qué hiciste? Los viste hablando, nada más. Eso no significa que estén en nada ni nada raro. Seguro que no está en nada raro ni en nada. Eso no tengo ninguna duda de que no está en nada raro. Pero me revienta. Encima ahora lo tenemos que bancar de profesor de gimnasia. Es el colmo. Bueno, pero no te pongas nervioso. ¿Qué estás nervioso? Hola. Parece que vamos a ser los únicos que vamos a quedar. Y mira, ellos se la buscan también, ¿no? Bueno, yo tampoco creo que Font sea una basura. ¿Por? Bueno, me está haciendo un favor personal. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Bueno, es así, Font tiene un amigo, ¿no? Que es representante de modelos. Y bueno, me hizo un contacto y en estos días me va a hacer un book. ¿Qué pasa? No, nada. Vos sos muy bonita, ¿no? Pero estás un poquito blanca para posar, digo. Que vas a salir medio cianótica. ¿Sí a qué? Cianótica es cuando las pieles están blancas y en la foto salen viradas al azul. Y salen como cadáveres. Ay, no me muero. ¿Y ahora qué hago? No. Y yo te diría que tomes un poquito de sol antes de sacarte las fotos. Bueno, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Ya no puedo ir a la pileta, nada. ¿Qué hago? Mira, te vas al parque, atrás del árbol grande, ¿viste? Que ahí a esta hora hay un sol copado y aparte no hay nadie. Sí, puede ser. Bueno, pero no puedo andar en bikini por todo el colegio. ¿Pero qué bikini? Te levantás un poquito la pollerita, abrite un poquito la blusita y si total no hay nadie ahí no te van a ver. Sí, bárbaro. Bueno, me voy a cambiar. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. ¿Cuál es, Heredia? ¿No estamos expulsados, de hecho? Yo no pienso en gimnasia. Ay, Feli, no te vendría nada mal. Comprate una vida, nena. A mí póngame un 1. A mí un 0. Hasta que no aparezcan los documentos correspondientes, el director me pidió que siga con las clases, chicos. Además, un poco de ejercicio no les va a venir nada mal. Después tienen la tarde libre. ¡Vamos! Bueno, ahora practiquen el rol para adelante y para atrás. Vamos, rápido. Arriba. Hola, ¿qué tal?
Sí, pasa, por favor. ¿Qué tal? Yo soy María Jesús. ¿Qué tal? Me agregaron más horas de gimnasio, quisiera conocer las instalaciones, estaría bien. Bueno, bárbaro. ¿Me querés dar una mano? Sí, claro. ¿Alguno tiene problemas con la vertical roll? ¿Yo? Bueno, la profesora te va a dar una mano. No me A conclusión. Chicos, sigan, por favor. Pones las manos acá, Acá. baja la cabeza, tira todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Otra vez, a ver. No te va a trabajar, ¿no? Me está ayudando. ¿Por qué te atascas? ¿Qué tenés? ¿Escuela de paja? No, lo que pasa es que te conozco. Yo sé que eres mi perseguida y... Bueno, hagan silencio, por favor, chicos. ¿Qué hacen el ejercicio? ¿Puede ser? A ver. Las manos, la cabeza, todo el cuerpo, todo el cuerpo. ¡Me pegué! Cuidado. Casi te maté, perdón. Bueno, pensé que con las imágenes en mi despacho era suficiente. Sí, lo que pasa es que también querría tomarle unas imágenes paseándose por sus niños, ¿no? Creo que... Ah, está bien, no es mala idea, ¿no? Bueno, ¿dónde es? ¿Por ahí? No, ¿por qué no viene conmigo que descubrí que por allá hay unos fondos realmente muy sugestivos? ¿Ah, ¿Eh? sí? Sí, Bueno, sí, vamos, sí. adelante. Sí, acompáñeme por acá. Señorita Rivarola, Señor Font. vaya a mi despacho, inmediatamente. Hola, ma. No tengo buenas noticias, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada que me va a pasar, nada. Te conozco como si te hubiera parido. ¿Me decís qué te pasa? Ay, algo terrible. El acabose lo que me pasó es de Lolas. ¿Qué? ¿Qué, mamá? ¿Qué hago? Imagínate la oportunidad de mi vida. Se me está escurriendo como agua entre los dedos. Córtala con la poesía. ¿Me puedes decir qué te pasa? Bueno, mi cielo. Resulta ser que vino un productor de Broadway, ¿no? Para ver mi show. Uy, se dio cuenta que era una grasada, una porquería. Yo te dije. Ay, no seas tonta. Tampoco estoy para tu broma. El problema es que ese productor nunca va a poder ver mi show. ¿Es ciego? Mi ciela, el problema es que mi cuerpo de baile en pleno renunció. ¿Cuál es el problema? Mamá, conoces a todos los bailarines del país. Llamás y ya está. No, ya los llamé a todos. Y están ocupados, o si no están ocupados, están peleados entre ellos. Estoy sola y en 2 días el productor se va a ir sin verme a mí, a Sonia Rey. Mamá, ¿no es importante para vos? Imagínate, mi ciela. Broadway sería como tocar el cielo con las manos. La verdad que una picadita hasta ahora viene bárbaro. No es la gran picada, pero... ¿Te va? ¿Qué te pasa? Nada. No, nada no. Tenés una carita que algo te pasa. Bueno, es que esta vez no me vas a poder ayudar, tío. Opa, ¿cómo que no te voy a ayudar? ¿Por qué? Porque vos sos hombre. Y en el fondo todos los hombres son babosos. Va. Vamos a hacer una cosa. El baboso que tengo adentro me lo voy a guardar un ratito, así me contás y veo si te puedo ayudar. ¿Querés? Bueno. En el cole hay una profesora, ¿no? Y vuelve locos a todos los chicos. Ok, es linda, ok, tiene un cuerpo lindo, ¿no? Más o menos, pero los vuelve locos, ¿entendés? Se ponen todos tarados. Para, Mía, por favor, mi amor, ¿qué estás hablando? Si vos sos hermosa, tenés unos ojazos lindos, no tenés que tener celos de nadie. Bueno, sí, pero... No es así, no te tenés que poner... algo? Ah, no, para nada. Bueno, ella es María Jesús, es la chica que yo le hablé a tu papá, ¿viste? Y bueno, gracias a vos, está viviendo acá. Sí, ya nos conocimos en el colegio. Gracias por la manita que me diste. No fue nada. Bueno, chau. Chau. Estaba molesto, ¿no? ¿Le pasó? No. Bueno, en realidad sí está un poco celosa por una profesora del colegio. Señorita, por favor, ¿cómo se le ocurre estar así en el parque? Estaba casi en ropa interior. Bueno, no fue para tanto.
No sé, uno en la playa. No, que esto no es una playa. Es inadmisible que ande exhibiéndose así. Bueno, discúlpeme, pero lo hice todo por el book. No sé, pensé que iba a parecer muerta por lo blanca que estaba. Esas fotos son muy importantes para mí. Oh, está bien. Está bien. Usted nunca parecería una muerta. Su hermosura es un canto a la vida. Su piel es muy suave. Señor, por favor. Perdón, pero... ¿nunca le dijeron que su boca es irresistible? Está buena la casa de Vico, ¿eh? Acá vamos a poder ensayar tranquilos. Bueno, ¿con qué tema empezamos? Bueno, yo escribí unos temas, a ver si les gusta. A ver, véanlo. Perdón, pero yo no lo voy a cantar. ¿Por qué no? Si está buenísimo. Me parece que es uno de los mejores temas que tengo. ¿Vos viste la letra? Es una estupidez la letra. ¿Cómo vas a cantar eso? Y yo coincido, en las primeras que coincido con este pibe. Sí, además, Tampoco, no me si me gusta. trajeron para esto, yo pego la No, vuelta. chicos, no tienen la onda. Para, Robo, y no para, ¿por qué no se sientan? ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Dale, a ver si les gusta, dale. Léanlo, pues. No te banco, sos un cheto, el cerebro no te da. Si naciste prematuro, nadie te va a salvar. Sí que vos sos re pesada, la gente te escapa mal. Y aunque te creas un genio, las neuronas no te dan. Sos tarado. Estás pintada. No me mires. No me hables. ¿Por qué no te matas ya? Se querían con locura, esa era la verdad. Más tanto orgullo y soberbia los empezó a distanciar. Cuando terminó el colegio, supieron lo que es sufrir. Por no hacer lo que sentían, empezaron a morir. Ella fue diseñadora, el mundo la celebró. Él prefirió el negocio y la fortuna la consiguió. Ella tuvo 4 hijos, un marido encantador. Cuando él tuvo 40, la cabeza al fin sentó. Y así les pasó la vida, no se vieron nunca más. El éxito conocieron, mas no la felicidad. Ni riqueza ni la fama los pudieron consolar, porque hay algo que sus almas no podían ocultar. El amor más pleno y puro en el pasado quedó. Y por no aceptarlo a tiempo, en la nada se esfumó. Ella vivió amargada, a él la pena lo amargó. Y así llegaron a viejos, sin vivir su gran amor. ¿Y? ¿Qué les pareció? ¿No van a decir nada? Quieres salvarte al poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Estaba pensando llevarlo a la veterinaria. Lo quiero vacunar. A ver si se pesca algo, ¿no? Buenísimo. ¿Me querés acompañar? ¿Por qué tienes algo más importante que hacer que estar conmigo? No, es que arreglamos con Feli y con Mico de ir a la peluquería para ponerme más linda. ¿Cuánto tiempo le damos a Mía y a Manuel para que se separen definitivamente, Chopi? ¿Cómo no iba a ir a la peluquería con ustedes? Hoy es el punto final de tu miedo. Hoy es tu grito mortal. Ya descubrió. Gloria, ¿dónde encontró esas fotos de la señorita Sol Rivarola? En el cajón del escritorio del señor Font. Perdón, ¿qué es eso? Por favor, saque De eso. ninguna manera, queremos seguir viendo. Yo les digo que todo esto es mentira. Queremos seguir viendo, Font.